Muy bien, buenas tardes a todos y bueno, quería compartir con vosotros un texto que me ha dado muchas vueltas, sobre todo desde el miércoles para acá, un poco de ver qué era esto, lo que el Señor tenía preparado, ¿no? Entonces, bueno, un poco tratar de abrir mis oídos y mi corazón y mi mente para poder comunicar bien este mensaje que quiero compartir. Y esto lo encontramos en Marcos 8, del 14 al 21. Marcos 8, del 14 al 21. Y dice así: y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús, les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿aún no entendéis? Muy bien, solamente algunos puntos. El primer punto que quiero resaltar es también un poco lo que ha pasado aquí. Vemos que el capítulo 8 comienza con la segunda alimentación que Jesús provee para las multitudes que le están escuchando. Entonces, se ha ido por ahí con sus discípulos, les siguen unas multitudes y de repente les da de comer a todas esas multitudes. A esto también hace referencia. Entonces, vemos un milagro súper grande, súper poderoso. Multitudes están afuera en el desierto, no tienen qué comer y las multitudes quedan no solamente saciadas, sino que se recogen muchas sobras, ¿no? Y justo después vienen los clásicos fariseos, que se ha hecho un gran milagro, se ha hecho una gran señal, pero los fariseos le piden a Jesús, justo en el pasaje anterior, una señal del cielo. Ya este gran milagro no es suficiente para ellos y siempre están chinchando y siempre quieren más. Entonces, esto nos ayuda a entender, y la respuesta también de Jesús cuando le pidan señal es de decir: a esta generación no se le va a dar una señal. Y en Mateo, que también, es la multiplicación de los panes, están en todos los evangelios, porque es un milagro súper importante. Pero en la versión de Mateo también lo que se nos dice es que Jesús les dice a los fariseos: a vosotros lo que se os va a dar es la señal de Jonás. O sea, en ese sentido, como es una señal que solamente se puede entender y ver a partir de la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, en este sentido, una cosa que me llama la atención es que Jesús hace grandes milagros, y una cosa que llama la atención es que si uno ve la vida de Jesús, los milagros que hace son para el reino. Son para que los ciegos vean, para que los sordos oigan, para que las multitudes se llenen de la palabra de Dios. Todo tiene un propósito. Y el propósito de Jesús para hacer esos milagros es en función del reino de Dios y para beneficiar a los más débiles, siempre para ayudar, siempre en función del bienestar del ser humano. Las únicas veces que Jesús se niega a hacer señales es cuando lo están chinchando, cuando lo están poniendo a prueba. Entonces, en este sentido también es muy bonito ver que Jesús todo lo hace en función del reino y del ser humano, para que el ser humano conozca a Dios, y que en ese sentido Él no gana, Él no tiene ningún beneficio personal con sus milagros. Al contrario, a veces, por hacer milagros en sábado, se ha echado a muchos enemigos encima.
Entonces, en este sentido, el sentido de los milagros de Jesús solamente tienen sentido a la luz del reino de Dios y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y lo que Dios quiere hacer en nuestras necesidades, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver son como dos. El siguiente punto es, ya aclarado esto, lo que nos estamos encontrando ya en este pasaje es que por una parte los discípulos están preocupados en la barca porque no tienen pan y Jesús les está hablando de otra cosa, de la levadura. Entonces, es muy bonito porque también en esta semana en el grupo habíamos visto que la barca en el lenguaje bíblico quiere decir también la iglesia. Entonces aquí vemos a los discípulos que se han embarcado, que van a otro punto para seguir predicando con Jesús o hablando del reino de Dios, y ellos están preocupados por el pan. Y Jesús está preocupado porque ha hecho un gran milagro y la gente sigue como sin entender. Entonces, en este aspecto podemos ver que hay una especie de dos puntos aquí. El punto de los discípulos que no comprenden todavía y lo que nos quiere decir Jesús. Entonces, en este aspecto vemos que en medio de esta falta de pan, según los discípulos que discutían entre sí porque no tenían pan, Jesús viene a hablar de la levadura. Entonces, tal vez un poco para tener en claro, podemos decir que la levadura también tiene un significado y se usa mucho en la Biblia. La levadura es una medida pequeña que tiene un efecto en algo grande. Entonces, en este aspecto es una medida de levadura, una medida pequeñita que se pone en una masa y esa masa fermenta. Y de algo muy pequeño se hace algo más grande. La levadura puede tener en la Biblia dos sentidos, uno positivo y uno negativo. Ya en otros mensajes se hablaba del reino de Dios como esa levadura que la mujer pone en una masa y la deja reposar y luego eso crece. Aquí Jesús está hablando en un sentido negativo. En este sentido, lo que Jesús creo que está haciendo en este mensaje es llamándonos al discernimiento. Esas medidas pequeñitas que cogemos de aquí y de allá, ¿qué están provocando en nuestro ser? No, puede ser algo bueno, puede ser algo malo. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos viendo por la tele? ¿Qué estamos escuchando? Que también muchos nutricionistas dicen, tú eres lo que comes. Entonces, bueno, aquí también estamos viendo eso. ¿De qué nos estamos llenando? Aunque sea una cosa pequeñita, nos puede estar llevando a ir creciendo en el sentido equivocado. Y aquí lo que Jesús está diciendo es, está utilizando en este pasaje la levadura como algo negativo, como un sentido de esa corrupción o del mal. Una mala levadura puede estropear la masa. Una mala levadura puede dar un fruto contraproducente, puede provocar el que crezcamos en áreas malas. Y en este sentido, podríamos equipararla con eso que en Cantar de los Cantares se ve en el capítulo 2, versículo 15, que son esas pequeñas zorras que estropean la viña, ¿no? A veces nos fijamos en lo grande y que todo está bien y no nos damos cuenta que son estos pequeñitos detalles, esas pequeñitas zorras, esas pequeñitas medidas de esa levadura estropeada, la que puede detener el fruto. Entonces, en este aspecto, Jesús nos está previniendo eso. Hay que discernir la levadura. Entonces, y en este aspecto, en cuanto a este sentido de esa levadura mala que muchas veces dejamos entrar en nuestra vida, Jesús se va a poner a hablar de dos tipos de levadura. Por una parte, habla de la levadura de los fariseos y por otra parte habla de la levadura de Herodes, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que el ser humano es como un péndulo, siempre nos vamos a los extremos, o nos vamos a un extremo y pecamos de incrédulos, o nos vamos a los otro extremo y nos creemos todas las mentiras
que hay por ahí, ¿no? Entonces, el ser humano es como un péndulo, que no sabemos quedarnos en el punto correcto, en el punto de equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Jesús comienza a hablar de esos dos extremos con los que somos tentados en nuestra carne, ¿no? Y en ese sentido, tal vez voy a comenzar hablando de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes, yo creo que lo que Jesús nos está llamando a decir o a pensar más bien es que, bueno, ¿quién era Herodes? Para aclararlo, Herodes representa el poder político, es el rey títere de Roma y está trabajando para el Imperio Romano, ¿no? Entonces, en este aspecto, vemos que Herodes tiene una actitud bastante contradictoria y bastante ambivalente. Si nosotros vamos viendo un poco quién fue Herodes aquí en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que es el que manda a apresar y a matar a Juan el Bautista. Pero aún estando con Juan el Bautista, por una parte se nos dice que cuando lo mandaba a llamar para que Juan le hablara, pues él como que le interesaba todo lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Pero por otra parte, también le tenía manía porque le cuestionaba su estilo de vida, ¿no? Entonces, vemos esa especie de ambivalencia, es decir, por una parte, Herodes representa esa parte de nuestro ser que le interesan las cosas de Dios, que quiere saber más de Dios y que le cuestiona, no sé, como que hay algo, cuando oye hablar de Dios, como que hay algo que se le despierta, pero también lo que vemos en Herodes es que en cuanto choca con su estilo de vida, es el corte, se cierra, ¿no? Y es precisamente por eso que manda a matar a Juan el Bautista, porque en determinado momento la hija de Herodías, su mujer, que no era lícito tener, baila para él, le da un gran placer y a cambio Herodes, ya sabéis la historia, le pide un deseo y la chica pide la cabeza de Juan el Bautista. Claro, entonces vemos que es un tío que reconoce hasta cierto punto el valor de Dios, pero prefiere su estilo de vida, los placeres, el entretenimiento y etcétera. Y lo mismo le va a pasar con Jesús, porque vemos a lo largo de los evangelios de que Herodes, cuando oye hablar de Jesús, quería verlo, le suscitaba curiosidad y se ponía a pensar, ¿quién será este? Entonces, en este sentido, vemos que aunque ya se había deshecho de Juan el Bautista, pues, y él seguía con su estilo de vida, con un estilo de vida muy mundano, de placer, de comodidad, de entretenimiento, de lujos, en fin, de muchas cosas, pues de repente surge la figura de Jesús y cuando Jesús es arrestado y se lo llevan, Herodes se pone contento. Te animo a que leas esta parte de Herodes porque dice, hoy sí, lo voy a ver. Y bueno, cuando Jesús está ahí con él, le pregunta esto, pero Jesús, al igual que aquí, no le da ninguna señal, no le dice nada. Y el tío se desinfla, pierde el interés. Entonces, en este aspecto, podríamos decir de que Herodes quiere ver grandes señales, pero no encuentra y lo entrega, ¿no? Y lo entrega a Roma. Es decir, no encuentra ninguna falta en Jesús, pero como no le entretiene, no le da lo que él quiere, no le satisface su curiosidad, no le hace un gran espectáculo milagroso y de magia, no sé qué se esperaba Herodes, pues lo despacha. Entonces, en este sentido, podríamos decir que Herodes representa a ese Israel que, aunque ha tenido un llamado de Dios y aunque ha visto la mano de Dios, ese es Israel que quiere ser como las demás naciones, que anda detrás del placer, de la comodidad, etc. Y en este sentido, todos luchamos con esto, porque vivimos en un mundo donde se nos está ofreciendo mucho de esto. Tu comodidad, tu entretenimiento, que tú estés bien, etcétera, etcétera. Entonces,
en este aspecto sí podemos ver que hay algo, que hay una levadura en cuanto enciendes la televisión, en cuanto hablas con un vecino, en cuanto hablas con cualquier persona no creyente, está esa levadura que dice tu comodidad, tu seguridad, tus gustos, tus programas, etcétera, etcétera, y que ahí está esa cosita pequeña que si no me estoy alimentando de Dios, va a ir fermentando y nos va a hacer crecer en expectativas que no son las de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que por una parte nuestra carne nos tira a ser como Herodes, ¿no? A pasar de largo de Jesús. Tenemos también muchas gentes, o la gran tentación para los cristianos, es venir a la iglesia, lo hemos dicho muchas veces, es venir a la iglesia a que me entretengan, a que la alabanza sea bonita, a que el pastor me diga lo que yo quiero oír, etc. Esta es la levadura de Herodes. Y de esto nos está previniendo Jesús a mí, a ti, a ti, a ti y a todos los que estamos acá. Ojito con esto, porque Él es Dios, Él quiere hacer obras, pero Él no lo hace más que para que nosotros comprendamos qué es el reino y a qué estamos invitados. No es para nuestro entretenimiento ni para sentirnos bien. Es más, estos días me he dado cuenta de que, viendo mi lado herodiano, de decir que yo he buscado el gozo y el placer en otras cosas, cuando mi gozo es el Señor. Esta semana hemos estado diciendo mucho que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que mi placer más grande no lo tengo que buscar en estas cosas, en los palacios de Herodes, sino que lo encuentro en la presencia de Dios. El gozo, el placer. El Señor es el placer más grande que hay. Y si no lo has experimentado así, yo te invito, porque no tiene nada que ver con el gozo ni con los placeres que el mundo ofrece, que los palacios de Herodes ofrecen, que el sueño americano ofrece, o que esta sociedad te promete, sino que es mucho más. Jesús es todo lo que necesitamos y cuando estamos centrados en Él, vemos que Él sacia todas nuestras necesidades, porque lo que ha estado motivando a Jesús en esto es el gran milagro que ha hecho antes, lo de saciar a las multitudes, ¿no? Entonces, por una parte nos vamos buscando nuestra comodidad y el placer, y la tentación de Herodes, o la levadura de Herodes, está ahí. Ojito, dice el Señor. Pero a la otra parte, al otro extremo, también vemos la levadura de los fariseos, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son los fariseos? Los fariseos son los letrados, los expertos en las escrituras. ¿Quiénes son los fariseos? Son los teólogos, los que se saben y leen y te pueden decir de memoria muchas de las escrituras, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es el problema de estos? Es que estos es el exceso de legalismo, de religiosidad, de ritualismo. Ya el mismo Jesús les decía, misericordia quiero y no sacrificios, recordando a Miqueas, ¿no? De decir, lo que quiere Dios es que tú pases tiempo con Él, es que busques de su gracia, de su misericordia, que te busques que te intereses por el bienestar de tu hermano, ¿no? Entonces, pero estos no, estos sí van al ritualismo, es solamente se ora así, se hace esto así, no se puede sanar en sábados, en fin. Entonces, y en este sentido, también vemos que por una parte, los fariseos son ese sector religioso del pueblo de Israel que tras regresar del fracaso del exilio, piensan que con ponerse legalistas, que con marcar tarjeta, piensan que ya es suficiente. Entonces, y en ese sentido, no dejan filtrar el amor de Dios. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que es un grupo religioso, es el poder religioso de la época,
pero choca con Jesús porque no entienden el reino, no entienden la gracia, no entienden el amor, no entienden los milagros de Jesús y piden más milagros. Aquí, por ejemplo, en el versículo 11, que está antes del pasaje que hemos leído, dice que le habían pedido una señal del cielo. No, lo de los panes, queremos una señal del cielo. Entonces, ¿qué sucede? Que no le entienden. Entonces, en este aspecto, podríamos decir que choca Jesús con ellos, ¿no? Y en ese sentido también, incluso Pilato, cuando entregan a Jesús, el mismo Pilato, que es un pagano, que también es un tío que anda a su bola, a su rollo, si lo queréis ver en Marcos 15:10, ahí el mismo Pilato se dan cuenta de que los fariseos han entregado a Jesús por envidia. Entonces, aquí nos volvemos a encontrar con el fenómeno de Caín y Abel. Caín y Abel presentando ofrendas, el Señor se agrada de la ofrenda de Abel y de Caín no, Caín se enfada y la envidia le corroe y aniquila a su hermano. Aquí se reproduce otra vez lo mismo. Entonces, en este aspecto, creo que el Señor nos está llamando también, ojito, no por saberte muchos versículos, no por marcar tarjeta, estás haciendo bien las cosas, sino que es buscar la presencia de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he dicho, y los que vais a mi grupo casero ya lo sabéis, es que a mí lo que más me asusta de cuando yo entro en mi momento devocional y leo la Biblia es cuando la Biblia no me dice nada. Cuando digo, sí, esto ya lo sé. Me pongo a temblar, porque eso quiere decir que soy yo la que no lo está recibiendo. Soy yo la que ya me creo muy entendida y estoy perdiendo lo fundamental y lo más importante de lo que es este mensaje, ¿no? Entonces, irme al otro extremo es creerme súper santa, que solo yo canto bien, solo yo oro bien, que yo ya me puedo la Biblia, sí, ese pasaje ya lo sé, etcétera, etcétera. Sino que aquí hay que reconocer con Isaías 55:8, decir que los pensamientos de Dios son mucho más grandes y que nosotros siempre vamos a estar como creciendo o intentando expandir nuestro pensamiento para poder comprender lo que Él quiere con nosotros. Creo que también comenzábamos el culto con eso de decir, para comprender el amor de Dios, lo grande que es el amor de Dios, necesitamos esto. Entonces yo cuando me encuentro con la Biblia y la Biblia yo digo, esto no me dice nada, me pongo a repetirlo hasta que me diga algo. Porque yo sé que no es el problema de la palabra, que es el problema que esta cabeza es tan dura que no está entrando nada. Entonces, en este aspecto es un poco de decir, por una parte, resumiendo un poco, Jesús está consciente y está hablando con sus discípulos, cuidado, porque cuando no andamos buscando lo nuestro, nuestro placer, nuestra comodidad, lo que a nosotros nos gusta, andamos pensando de que ya tenemos la vida de Dios con Dios resuelta y que ya lo sabemos todo. Y ni lo uno ni lo otro. Porque como hemos dicho antes, nuestro placer, nuestro gozo, solamente lo encontramos en Jesús. Solamente en el Señor y en su palabra estamos completos. Y también, en cuanto a la levadura de los fariseos, en cuanto nos comenzamos a creer más, pues ahí también nos estamos perdiendo la riqueza de Dios. Entonces, en este aspecto, es lo que Jesús les está tratando de decir, ¿no? Lo que Jesús le está tratando de decir a sus discípulos es que hay que discernir. Y en este sentido, aquí veíamos una parte que me llamó la atención, es que en el versículo 16 dice, y discutían entre sí que no tenían pan. Y aquí aquí Jesús yo creo que nos está llamando a esto, de decir, ¿cómo decís que no hay pan? ¿Cómo decís que no hay cuando yo soy vuestro pan? Yo os proveo. Es cierto, hay momentos en la vida, como hemos visto antes, y como se decía, recordando lo que habíamos experimentado hoy por la mañana, que hay momentos en la vida donde pasamos pruebas.
y donde no tenemos claro muchas cosas, pero sí sabemos que podemos confiar en Dios. En el Evangelio de Mateo, que también trata este milagro, lo que Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, buscadlo, Mateo 16:7, buscadlo en vuestras casas, no es necesario abrirlo ahí. Lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros, sé que estás pasando por pruebas, sé que estás pasando por momentos difíciles, pero ¿te fías de mí? Nos está animando a confiar en Dios, porque Dios nunca nos ha dejado. Que aunque tengamos poco pan o no hayamos previsto que para el viaje, como los discípulos cuando se embarcaron, no se dieron cuenta, se despistaron y no tenían suficiente provisión para el viaje, y Jesús le comienza a hablar de la levadura, estos tíos no lo entienden, Jesús está hablando de otra cosa, porque ha visto de que su milagro de la multiplicación de los panes, como que nadie lo ha pillado por dónde es. Y nos está diciendo, cuidado con las levaduras, cuidado a dónde ponéis la confianza, cuidado esas cositas, esas zorras pequeñas que están ahí, que pueden estar robando el fruto, que pueden estar robando la bendición, perdón. Entonces, y en este sentido, también nos identificamos con él, porque en este mundo donde todos los precios siguen subiendo, donde el mundo está muy mal, con guerras, con lo otro, con allí, tú enciendes la televisión y pones el telediario y ya tienes para preocuparte, o ya tienes suficientes motivos para orar también. Todo depende de cómo lo cojas, ¿no? Pero en este sentido yo siento que Dios lo que nos está diciendo es, ¿por qué discutís? Que nos lo dice a cada uno de nosotros como personas, dentro de nuestras familias y dentro de la comunidad de la fe. ¿Por qué discutís? ¿Aún no entendéis? ¿O tenéis el corazón endurecido? Y es bonito porque también lo que Jesús nos está llamando es a un discernimiento espiritual, de decir, discernamos la palabra de Dios, discernamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es bonito porque en el 19, en el versículo 19, les comienza a preguntar, en el 19 y el 20 les está preguntando a los discípulos, porque esta es la segunda multiplicación de los panes, antes había hecho una anterior. Estamos en Marcos 8 y en el Marcos 6 ha hecho una multiplicación de los panes. Y ahí esa multiplicación de los panes iba para una multitud judía. Jesús estaba predicando en un suelo judío y estaban ahí y tuvo compasión de ellos y se recogieron 12 canastas. Y es muy bonito porque el número 12 quiere decir a las 12 tribus de Israel. Dios no se olvida de su pueblo y Dios les da de comer y da mucho más para esas 12 tribus de Israel. Y aquí en la segunda multiplicación de los panes, que es lo que estamos viendo ahora, que es el pasaje que antecede al pasaje que estamos tratando, es Jesús predicando a una multitud pagana. Y es bonito porque ¿cuántas canastas se recogieron? 7. Y 7 quiere decir la totalidad de las naciones. Entonces Dios se ocupa de todos nosotros. Dios ya ha hecho milagros. Yo creo que si preguntamos aquí a cada uno de nosotros, hemos visto que en momentos de necesidad o en momentos de prueba, Dios ha provisto. Y yo siento que Dios nos está diciendo, ¿de qué te preocupas? ¿Te fías o no te fías de mí? ¿Te fías o no te fías de mí? Yo proveo. Es eso de Mateo 6, al final, de decir, preocúpate del reino de Dios y su justicia y el pan y todo lo que necesitas yo te lo daré. Tú discierne la palabra, tú discierne las levaduras. ¿De qué te estás llenando? ¿De la palabra de Dios? Pues allí vas a crecer para bien. Pero si lo que estás alimentando o las cosas que estás metiendo en tu vida
son la levadura de Herodes o la levadura de los fariseos, que pensando porque somos muy religiosos va a ir todo bien. No, porque lo importante es cuidar la relación con Dios, ¿no? Dios lo que quiere es que discernamos su presencia, su palabra, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, por su reino. Él, todo lo que hizo fue para el reino de Dios y no buscando el beneficio propio. Y yo creo que también Jesús nos está llamando a esto. Entonces, bueno, yo quisiera terminar con este mensaje, con esta tarea. Este pasaje termina cuando Jesús, una vez explicado esto, que les dice a sus discípulos que tienen que discernir bien las levaduras. Quiero terminar con una pregunta que yo creo que es válida que todos nos las planteemos, y es decir, ¿aún no entendéis? Todo lo que he hecho en tu vida personal, en tu familia y en esta iglesia, ¿aún no lo entendemos? Pues busquemos ese discernimiento de Dios, busquemos su paz, busquemos su gozo, porque yo creo que el Señor ha sido súper fiel con nosotros, sigue siendo súper fiel, Él no es tacaño, Él es generoso, quiere lo mejor para nosotros, pero eso sí, nos quiere bien enfocados en Él, en su gracia, en su palabra. Así que si aún no hemos entendido, replanteémoslo, porque eso tiene que ver con el endurecimiento del corazón. El no confiar en Dios es que yo me he dejado endurecer y busco mis propias salidas. Entonces, ¿aún no hemos entendido? Pues el Señor nos lo quiere aclarar. Os invito esta semana a seguir pensando en esto, que en todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y que esto solo es el comienzo, porque Él es fiel y Él va a terminar, como dice Filipenses 1:6, la obra que Él ha comenzado ya en nosotros. Así que, ¿aún no lo entendemos? Tómate tu tiempo y Él te lo hará entender. Amén. Amén. Pues gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir, porque queremos estarnos llenando de ti, gozándonos en ti. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra comunidad, tú eres todo. Ayúdanos, Padre, a estar centrados en ti. Y si hay algo que no entendemos, porque hay muchas cosas que no entendemos todavía, que no nos cansemos de preguntarte, que no nos cansemos de estar rumiando tu palabra, de dándole vueltas a tu amor, a tu gracia, porque solamente ahí es cuando podemos ver las grandes cosas que quieres seguir haciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Queremos entender. Amén.